Queremos dar la bienvenida a este webinar nuevamente de la Academia Internacional de Sexología Médica con una invitada de lujo, que es la doctora Francisca Molero. Francisca es directora del Instituto Iberoamericano de Sexología y coordinadora del Instituto de Sexología de Barcelona. Es profesora de la Universidad de Barcelona, coordina el Máster de Sexología y Salud Sexual. Es presidenta de la Federación Española de Sexología, vicepresidenta de Sexología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y obviamente es miembro de número de la Academia Internacional de Sexología Médica. Un lujo para nosotros como academia que Francisca Molero forme parte, un lujo de persona, una amiga, una compañera de camino. Así que muchas gracias, Francisca, por acompañarnos en la jornada de hoy con este tema tan interesante de lo que es el erotismo de buen trato que nos vas a relatar y enseñar. Gracias, Santiago. De verdad que estoy feliz de estar aquí y siempre es un placer verte. Y además de un tema que tú ya conoces un poco, porque hemos hablado en otras ocasiones de este tema, ¿no? Yo quería presentarlo aquí en la academia porque, sobre todo, me interesa presentarlo para crear un poco de reflexión y de análisis, porque yo creo que es un tema que no tenemos suficiente formación y nos faltan muchísimos datos para poder realmente saber de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que una de las cosas o uno de los objetivos de la academia y que nos permite precisamente hacer este tipo de intervenciones para poder lanzar ideas, poder crear un poco de opinión sobre cosas que nos cuesta y que sobre todo que necesitamos reflexionar, ¿no? El erotismo del buen trato. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar, Perfecto. porque en realidad empiezo aquí con... A ver, ¿por qué no me deja no me deja ahora? Estoy compartiendo pantalla y no sé qué pasa. Antes, Sí, ahí, perfecto. Ahí tenés que sí, poner para proyectar y ya queda. sí, pero no me deja iniciar Y si haces un presentación. doble clic, Francisca, a la izquierda, donde está ahí, hacer un doble clic. ¿No? No, Voy a volverlo a hacer. A ver, dejar de bárbaro. compartir. Vuelvo a Lo compartir. cargamos de nuevo sin problema. Aquí está. Ahora sí, ¿se ve? Perfecto, excelente. Perfecto. Bueno, pues ¿por qué este tema? Bueno, pues en realidad es un tema que tiene un poquito de historia, ¿no? Si hablamos aquí del buen trato, todos los que nos están oyendo pueden tener una idea y pueden empezar o pueden pensar qué es el buen trato para ellos, ¿no? Pero fijaos que yo he puesto aquí el buen trato todo junto, no lo he puesto separado, lo he puesto todo junto. Es una palabra que no existe. En realidad existe la palabra buen trato, pero con diferentes acepciones. Buen trato puede ser un buen trato económico, buen trato puede ser, pues bueno, tratar bien a alguien, pero en realidad como palabra que tenga un significado específico, como la tiene el maltrato, que es una palabra que es toda junta, pues no la tiene. Y entonces, esto surgió un poco durante la pandemia, ¿no? Un grupo de personas, no solamente sanitarios, sino diferentes personas de otros ámbitos, empezamos a preguntarnos, y además también aquí tenemos una persona que había empezado a hablar de este tema seriamente, que es Fina Sainz, que es una de las psicólogas que forma parte, tiene una sociedad que forma parte de FES, empezaba a hablar del buen trato en la pareja también. Empezamos a investigar un poco y nos dimos cuenta de que realmente la palabra buen trato, como el antónimo a maltrato, pues no existía como tal prácticamente ningún idioma. Entonces, a partir de ahí empezamos a darle muchas vueltas, un grupo de personas, intentando definir o intentando fundamentalmente reflexionar qué era el buen trato. Una de las cosas que dijimos y que nos parece importante es que a partir de ese momento decidimos escribirla de una manera que no es aceptada todavía por la RAE,
pero nosotros y nosotras lo escribimos porque pensamos que si empezamos a hablar de este tema y se empieza a incorporar de otra manera, pues a lo mejor se puede definir y se puede conseguir que tenga esa palabra el significado que es la antítesis en este caso del maltrato. Y sobre todo porque hay muchos programas de prevención del maltrato que son absolutamente necesarios, pero pensábamos que teníamos que dar un paso más hacia adelante y empezar a hablar de otra manera desde la promoción del buen trato. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Ya os he hecho un poco de síntesis, ¿no? De cómo surgió, pero yo creo que posiblemente estemos hablando de buen trato aquí porque estamos viviendo una de las épocas menos violentas de nuestra especie, a pesar de que nos ponen los pelos de punta muchas de las situaciones sociales que estamos viendo. Pero es cierto que a lo largo de la historia, pues posiblemente estemos en una etapa en la que cada vez valoramos más la paz, seguimos y nos pone un poco, nos hace reaccionar cuando vemos situaciones que son violentas y nos preocupa pues todos los actos que nos puedan interferir, pues como lo que está ocurriendo en algunas partes de nuestra tierra. Eh, Siempre que hablamos del buen trato, yo creo que hay que retrotraerse al tema de los derechos humanos. Y en un foro como este, todo el mundo y todos mis compañeros y mis compañeras que me estarán oyendo y que me están escuchando saben perfectamente pues, que el marco del buen trato estaría dentro del marco de los derechos humanos, proclamados ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Y evidentemente dentro de los derechos sexuales. Recordar, porque siempre yo creo que es bueno y es sano recordar que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, y que entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y a la libertad de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos, y que estos derechos nos corresponden a todas las personas. Estamos, de todas formas, en una sociedad contradictoria, en una sociedad que cada vez tiene más interés por cosas como el cuidado del medio ambiente. Es decir, cada vez yo creo que la sociedad es más consciente de la necesidad de cuidar nuestro entorno, de cuidar lo que nos rodea. Cada vez somos más responsables y nos implicamos más en esta sostenibilidad, ¿no? de lo que entendemos que sin ello, sin el entorno, pues es muy difícil vivir. Incorporamos conceptos como calidad de vida, como bienestar. Estamos aprendiendo cada vez más a educar y a trabajar nuestras propias emociones, nuestra gestión de emociones y sentimientos. El autocuidado también empieza a tener un cierto interés por la mayoría de las personas. Hablamos y utilizamos palabras como equidad e inclusión. Es verdad que todo esto quizás se ha favorecido y se favorece más porque cada vez estamos en contacto con diferentes corrientes de pensamiento, a pesar de que en los últimos tiempos hacemos una crítica bastante importante de las redes, de que recibimos solamente información de la opinión que compartimos, ¿no? Y cada vez estamos volviendo más polarizados. Pero a pesar de todo eso, todavía tenemos opciones para oír diferentes corrientes, diferentes maneras de pensar. Y eso, en principio, yo creo que es un elemento positivo a nivel social, puesto que eso redunda en la tolerancia o puede redundar en la tolerancia y en el respeto mutuo. A pesar de lo que digamos y a veces estemos totalmente en contra y pensemos que estamos en una sociedad que no tiene remedio y que estamos en el peor momento de la historia, cosa que realmente la gente que conoce de historia, la gente que sabe, te dice que en absoluto eso es cierto, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos en una sociedad donde, bueno, tenemos un modelo patriarcal y yo creo que eso nadie lo discute, un modelo que enseña y perpetúa básicamente la desigualdad.
es desigual porque ya de entrada crea una dicotomía entre géneros, valorando lo masculino sobre lo femenino. Y además crea una violencia estructural que todos y todas estamos viendo y vemos alrededor y vemos en las cifras y en las noticias que escuchamos. Diferencia también y discrimina de alguna manera porque lo ve diferente el estatus, la etnia, la religión, es decir, un modelo que configura un sistema de creencias y valores que se incorpora, se interioriza y se normaliza y se convierte en la base del sistema. De hecho, es un sistema en el que la diferencia, en vez de ser algo realmente rico y que crea riqueza, se vive muchísimas veces como una amenaza. Eh, las diferencias se jerarquizan y se estructuran en relaciones de poder, dominio y sumisión, apareciendo violencia, lucha y muchas veces incompetencia insana. Y precisamente este miedo a la diferencia, esta sensación de amenaza, lo que nos crea es defensa. Y esa defensa, en el fondo hace que tengamos actitudes que realmente no favorecen en absoluto el buen trato. No es, todos y todas podríamos estar de acuerdo en que realmente lo general o de manera generalizada existe un miedo a la diferencia, existe un maltrato relacional y un maltrato en general. De hecho, creemos que estamos en una sociedad maltratadora. Eh, que es evidente que hemos progresado mucho, indiscutiblemente, que es indudable que hemos conseguido muchas cosas y que nos hacen estar mejor y tener mejor bienestar. Sí, quizás por eso estemos ahora en este momento de darnos cuenta y de ser autocríticos precisamente con las cosas que no funcionan. Y creemos, y muchas personas creen, pues que realmente este modelo que tenemos social, pues lo que hace es en realidad nos maltrata de alguna manera. Y cuando hablamos de maltrato, pues creemos que el maltrato está instaurado en la sociedad. Eh, pero que en los momentos más difíciles, en los que aparecen situaciones más complicadas, como las que tenemos a nivel mundial, pues adquiere mayor protagonismo. Solamente tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos alrededor, insultos públicos, difusión de mentiras con el efecto de hacer daño o crear miedo, desigualdad, intolerancia, desprecio a aquellos con una cultura diferente. En el fondo todo eso no son sino formas de maltrato que de alguna manera transmitimos, de una manera consciente o a veces de una manera inconsciente. Porque realmente estamos todos inmersos en este modelo. Tenemos esas gafas puestas y algunas veces intentamos salir y yo creo que lo positivo en este caso es que muchas veces empezamos a ser conscientes de ello, ¿no? Y eso nos permite el cambio. Este modelo se hace patente en todo, en el ámbito político, en el público, en el educativo, en el cultural, en el entretenimiento, en la pareja, en el trabajo, en la familia. Y fijaos, bueno, ahora en este momento en España estamos viviendo unos días realmente convulsos y se está poniendo y está llegando a la sociedad lo que significa precisamente eso, el maltrato, ¿no? El maltrato hacia personas concretas y hacia ideas diferentes a las tuyas. ¿Cuántas veces hemos sentido el maltrato? Yo creo que sí, y esta es la reflexión, y eso es un poco lo que yo planteo con esta intervención, y es simplemente abrir un abanico, bueno, abrir como una especie de espacio para hacer esas reflexiones que como médicos, sexólogos que nos interesan las personas, que sabemos la influencia que tiene el entorno en nuestra manera de vivir la sexualidad, de relacionarnos, de establecer vínculos con otras personas, y que sabemos que es eso y siempre nos ha interesado y siempre hemos sido muy curiosos y seguimos siendo curiosos por lo que nos rodea. Porque sabemos perfectamente que conocer lo que nos rodea nos puede ayudar muchísimo, muchísimo a entender cuáles son esos problemas que nos plantean los pacientes en la consulta. Pues cuando hablamos precisamente de esta sensación de que este modelo social que tenemos en el fondo nos maltrata, es que yo planteo cuántas veces hemos sentido el maltrato. Ese maltrato que se siente en el cuerpo, en los gestos, pero también espiritualmente y psíquicamente.
y que a veces ese maltrato se transmite en sensaciones corporales, dolor, tristeza, rabia, miedo, desvalorización, desprecio, esa sensación de no valgo nada, no me quieren. Y el maltrato se desarrolla a 3 niveles. Es muy importante porque muchas veces somos nosotros mismos quienes nos automaltratamos. Es decir, somos a veces excesivamente exigentes con nosotros mismos. Somos mucho más tolerantes a veces con los demás que con nosotros. Vivimos en una presión continua de necesidad de que muchas veces no nos deja espacios para la reflexión, para pensar, y además todo es tan rápido que precisamente muchas veces lo que hacemos es, pues bueno, consumir e ir viviendo sin pararnos un poquito a reflexionar, ¿no? O nos paramos a reflexionar cuando aparece algo que realmente nos interrumpe, ¿no? Nos hace parar a la fuerza, ¿no? Y entonces es cuando nos permitimos de alguna manera, y siempre desde el miedo de lo que nos está pasando, ¿no? Hacer ese tipo de reflexión. Cuando hablamos, por ejemplo, y estamos hablando del maltrato y luego hablaremos del buen trato, sobre todo es eso, en los 3 aspectos, en el personal, conmigo mismo, en el social, que tiene que ver con el entorno, con el medio ambiente, también en el relacional y en esos vínculos que establecemos tanto en las personas con las que trabajamos en el ámbito laboral, como con la familia más extensa, como los vínculos amorosos y eróticos que establecemos. Si ponemos a pensarnos cuál sería o cuál sería el buen trato o qué adjetivos o qué cualidades le podríamos dar a esta palabra, pues podríamos hablar de algunas y estaríamos seguramente de acuerdo. Amabilidad, empatía, compasión, ternura, respeto, aceptación, generosidad, apoyo mutuo, bondad, flexibilidad, escucha. Por eso pensamos que si todas estas cosas pudieran estar contenidas en el buen trato, en la palabra buen trato junto, pues a lo mejor sería mucho más fácil educar y conseguir que cada vez haya más personas bien tratadoras o buen tratadoras. Y de hecho, porque sabemos perfectamente que el lenguaje es fundamental para nosotros como personas, porque el lenguaje crea realidades. Por eso insistimos tanto en la palabra, porque si conseguimos interiorizarla, si conseguimos virilizarla, ahora que está tan de moda esta palabra, pues cada vez yo creo que todos y todas podemos aportar mucho a ella y podemos empezar a cambiar algunas cosas, ¿no? O como mínimo extenderlo, ¿no? O darnos cuenta de cuándo no tratamos bien a los demás. ¿Qué sería pues entonces el buen trato? Pues el grupo este de personas que estamos trabajando en esto, y eso es lo que os quería decir, pues empezamos a darle vueltas, a pensar y a reflexionar, y al final nos quedamos con algo parecido a esto. Para nosotros, el buen trato sería esa disposición ética marcada por el respeto a uno mismo, a los demás y al medio ambiente. Sería un modelo de relaciones humanas que favorece la felicidad, el bien común y la resolución pacífica de conflictos, y también un modelo amoroso que erotice. Y eso nos parece muy importante. ¿Cómo sería el modelo de buen trato que nos erotiza? Ese es el problema. Es que ¿cuál es? Porque en realidad, ¿qué personas nos atraen? ¿Qué nos atraen de esas personas? ¿Nos lo hemos preguntado? ¿Somos conscientes de ello? Como profesionales seguramente sí, de cara sobre todo a nuestros pacientes, porque vemos muchas veces en consultas cómo modelos se repiten, modelos que no son los adecuados, modelos que no son bien tratadores, ni modelos que ayudan al bienestar de la persona. Pero ¿esto es igual para todas las personas? ¿Dónde hemos aprendido lo que es atractivo o lo que es erótico? ¿Qué modelos de erotismo nos enseña la sociedad donde estamos inmersos? Yo creo que las cosas están cambiando. Lo que pasa es que nos falta análisis y reflexión.
aquí tenemos 3 ejemplos de series que se pusieron o se han puesto muy de moda y que presentan modelos un poco diferentes, pero realmente, pero pero nos presentan, creemos que son diferentes, pero lo interesante es hacer una reflexión de ellos, poder reflexionar, poder analizarlo, poder trabajarlo, en este caso, con quizás las personas que están aprendiendo más, que están más inmersas en toda esa influencia tan abismal que hay de información en las redes, ¿no? Que son nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Antes comentaba, antes de empezar esta presentación con Santiago, que precisamente a pesar de haber cada vez más información y trabajar más en una educación sexual integral, hay un aumento muy importante de violencias sexuales. Y le explicaba que en los datos de España, los últimos datos revelan que de las denuncias sexuales de violencias denunciadas, más de prácticamente la mitad eran de menores, de violencias de menores hacia menores, con lo cual realmente tenemos un problema. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Y muchas veces no de violencias relacionadas con la sexualidad, de agresiones sexuales, ¿no? Esto es un tema importante que yo creo que vale la pena reflexionar. Socialmente, a pesar de que es verdad que estamos teniendo algunos cambios y algunas evoluciones, pero socialmente se sigue transmitiendo el erotismo masculino, que pasa por esas características como de fuerza física, de poder, de decisión, de imposición, ese modelo de un cierto engaño, esas relaciones que son ambivalentes, con cierta dominación, ciertas estrategias, con cierta chulería. Un modelo que se promueve desde todas las instancias, desde la publicidad, los medios de comunicación, la educación, incluso las familias, y un modelo que acaba construyendo el deseo y el erotismo, sobre todo por parte de las chicas, hacia ese chico que es el malote, el canallita, ese que en un momento te quiere pero no te quiere, ese modelo que te hace sufrir, ¿no? Seguimos con esa idea, ¿no? Y ese es un modelo que además se nutre y se añade con todo lo que tiene que ver, ya centrados a nivel sexual, en todo el tema de las diferentes, del modelo sexual y erótico que se está transmitiendo a través de la pornografía, donde realmente pues es un modelo muy específico, donde la mujer tiene un papel, el hombre tiene un papel y te dicen pues cuáles son las prácticas o qué es lo que al hombre le excita o al chico le excita y qué es lo que a la chica le tiene que excitar, ¿no? Y eso es lo que muchas veces también vemos y nos crea problemas. Pero para saber exactamente esto, ¿no? Qué modelo erótico se está transmitiendo, qué modelo erótico tienen nuestros jóvenes. Yo también comentaba antes con Santiago que realmente muchas veces hablamos de estas cosas desde el punto de vista adulto y realmente podemos acordarnos de los modelos eróticos que nosotros podíamos tener como adolescentes, ¿no? Y los modelos eróticos que tenemos como adultos, pero las cosas han cambiado tanto, la sociedad ha cambiado tanto que es difícil ponerte ahora en el papel de los jóvenes, en el lugar de los jóvenes. Y realmente yo desde mi visión de profesional y adulta, a veces me siento incapaz de plantear cuál es el modelo erótico de los jóvenes, cómo les impacta el porno o cómo no les impacta, qué tipo de cosas realmente les hacen que les atrae eróticamente de otras personas, ¿no? Yo creo que se necesitan estudios científicos, datos serios que nos ayuden realmente y nos den una base de diagnóstico para poder realmente también hacer esta reflexión. Y dentro de esto, y dentro de esta presentación o de esta ponencia, que es casi más de filosófica que otra cosa, porque lo que intenta simplemente es lanzar ideas, pues también me parece reflexionar sobre cosas como la erótica, ¿no?
cosas que en el mundo de la sexología hemos reflexionado muchas veces, pero que yo creo que a veces, como todo es tan rápido y todo es muy, tenemos que actuar, pues esos espacios de reflexión que otras veces o durante muchos años atrás igual hemos tenido y que nos han enriquecido a todos y a todas, pues a veces ahora ya no están presentes, ¿no? Entonces, la erótica, pues a mí me gusta mucho esta definición o más que definición, argumentación de mi querido amigo Guillermo González y que nos hizo para nuestro manual de sexología clínica y que explica y describe a la erótica como la expresión de nuestra sexualidad a través de los gestos y conductas en busca de la comunicación y el placer. Es la forma de manifestar lo que somos y lo que queremos de una forma explícita en forma de deseos, fantasías y conductas. Nuestra dimensión erótica es un entramado de sentimientos, emociones y expectativas que pueden marcar la diferencia entre vivir con cierta armonía o, por el contrario, ver cómo en nuestros escenarios eróticos aparecen algunas sombras de miedo, frustración e infidelidad. Me parece muy bonita y me parece que realmente son elementos que nos dan mucho también para volver a reflexionar sobre este tema. Y cuando hablamos del erotismo, entendiendo el erotismo como todas aquellas, lo que caracteriza todo aquello que a partir de una representación relacionada con la sexualidad despierta nuestra excitación sexual, emocional y sensual, inseparablemente de la parte física de la mental, y que incluye todas esas emociones, sensaciones y experiencias relacionadas con el deseo y la atracción. Por lo tanto, el erotismo lo sentimos en el cuerpo. Somos capaces de sentir esa excitación de vida incluso más allá de lo meramente sexual. Y por ello, lo que deseamos, lo que nos atrae, lo erótico, lo aprendemos, lo construimos social y culturalmente, así como nuestras relaciones con ello. Por eso me parece tan importante, entendiendo que lo construimos, que lo aprendemos. Por eso es tan importante o nos parece tan importante ese modelo de erótico del buen trato, de erotizar el buen trato, porque somos capaces de aprenderlo y seremos capaces de construirlo si realmente queremos hacerlo. El erotismo, por lo tanto, se construye tanto a nivel individual como colectivo, con significados simbólicos y concretos que lo vinculan a otros aspectos de lo humano. Fundamentalmente insisto en la idea de que lo aprendemos y que lo construimos. Y esa construcción política, social y económica varía según los países y las épocas históricas. Y en este momento creo y creemos en el grupo en el que estamos trabajando, también en el grupo con los estudiantes de la universidad, que estamos en una época, en esta época realmente no tenemos muy claro cómo lo estamos construyendo y qué estamos construyendo. Evidentemente, hablar del erotismo del buen trato y hablar implica placer, tenemos que hablar del placer también. Yo creo que casi hablamos más o tenemos más claro algunas cosas del placer que no del erotismo o de la seducción, que es otro de los temas claves también, qué es lo que qué seduce a nuestros adolescentes en este momento, en esta época de la historia, qué les seduce sexualmente, qué les seduce eróticamente, ¿no? Hablar del placer, como sabemos todos, y no cal, pero me ha parecido bonito ponerlo, es pues hablar de placeres, satisfacción, disfrute físico y psicológico, derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, donde incluimos pensamientos, sueños y o estimulación genital. La autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y la capacidad de comunicarse y negociar relaciones sexuales son factores claves para que el placer contribuya a la salud sexual y el bienestar sexual. ¿Cuántas veces llevamos ya hablando de consentimiento? Y realmente es un tema que también tiene sus aristas, es también complejo, se debate y yo creo que se tiene que seguir debatiendo. Entonces, cuando hablamos de la erótica del buen trato, cuando hablamos del erotismo del buen trato, ¿por dónde empezamos?
Pues básicamente creemos que por identificar esos modelos relacionales eróticos que tenemos en este momento para poder reflexionar críticamente sobre ellos y poder crear nuevos modelos que realmente creamos que nos ayudan a estar mejor, a sentir más placer y a sentirnos mejor como personas. Entonces, ¿qué comportamientos estamos enseñando como seductores? ¿Qué comportamientos relacionales y sexuales estamos enseñando? ¿Qué elementos conforman los mapas eróticos que reforzamos? Son preguntas, básicamente, porque no tenemos la respuesta. Podemos hablar de mapas eróticos y podemos ver de toda una serie de estímulos que nos pueden excitar y nos pueden ocasionar placer. Podemos hablar de interacciones que pueden ser seductoras y eróticas, pero desde el punto de vista profesional, porque aunque no nos dediquemos a la educación sexual integral, somos médicos sexólogos y en cada una de nuestras intervenciones con nuestros pacientes estamos dando información y haciendo educación sexual. Y estamos hablando de modelos, estamos hablando de erotismo, estamos hablando de erotismo y de erotismo del buen trato, aunque realmente no lo tengamos realmente contextualizado o no lo tengamos realmente trabajado como para realmente poder reflexionar y poder analizarlo más. El buen trato erótico podría ser o podría estar relacionado y seguramente está relacionado con el desarrollo del cuidado mutuo, con el dar y recibir, sabiendo ver y escuchar a la otra persona. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué cosas nos hacen disfrutar? ¿Cómo nos podemos apoyar y crecer conjuntamente? El buen trato erótico pasa también por el deseo de estar bien, de compartir placer sexual y erótico, compartir bienestar, de apoyarnos, de crear confianza, de crear comunicación efectiva, de ayudar a solucionar conflictos y potenciar la capacidad de negociar, expresar y asumir límites. Trabajar también en la tolerancia a la frustración y expresar la afectividad y el amor. ¿Cuáles podrían ser estas experiencias de buen trato que nos erotizan? Pues a lo mejor es erótico sexy esta imagen. Quizás hace años no lo era, pero a lo mejor ahora sí. A lo mejor esto es sexy erótico, pero muchas veces tendríamos que preguntarnos, ¿no es sexy preguntarle a alguien en un encuentro sexual si está bien? ¿O sí es sexy? ¿Es sexy preguntarle o usar el preservativo? ¿Es más sexy usarlo o no usarlo? ¿Es más atractivo o es menos atractivo decirle a alguien que te gusta? ¿Es más atractivo o menos decirle a alguien que me siento vulnerable? Todas estas cosas son las que pienso que tenemos que reflexionar y tenemos que pensar si queremos contextualizar lo que podría ser un modelo de erotismo del buen trato, que ese es un poco el reto. ¿Qué más elementos podrían apoyar al erotismo del buen trato? ¿Cuáles serían aquellos elementos dirigidos a encontrar erótica y deseable sexualmente a una persona buen tratadora? Pues a lo mejor sonrisas regaladas, amabilidad, respeto, escucha. Aquellas personas que son capaces de facilitarnos las cosas, que disfrutan de las cosas pequeñas, de los sentimientos, de las relaciones. Personas y relaciones basadas en el cuidado mutuo, que generen placer y bienestar, confianza, seguridad. Seguimos repitiendo las mismas palabras. Relaciones que puedan saber dar y recibir, gestionar la ira y la cólera para no dañar. Pero evidentemente personas que también tengan habilidades eróticas y sexuales, que sepan tocar al otro y que sepan tocarse, que conozcan los diferentes estímulos sexuales, que conozcan lo que es pasar al plano de sentir, que tiene que ver con las sensaciones sexuales eróticas, y personas que entiendan la comunicación erótica. Y cuando hablamos de comunicación erótica, a mí me ha parecido importante añadir este concepto o introducir este concepto que también a veces pienso que
de hecho, lo utilizamos como una herramienta en las consultas, pero a veces lo tenemos poco teorizado y me parece también importante a la hora de reflexionar, que sería la comunicación erótica afectiva efectiva. Sabemos que, en el proceso de desarrollo de la comunicación tiene una significativa importancia la afectividad, la autoestima, la empatía, el diálogo y el desarrollo de la dimensión espiritual. Sabemos que el proceso de comunicación no solamente es las palabras tienen muchos significados y también hay muchas cosas ahí. La comunicación afectiva, efectiva, es un aprendizaje que se adquiere fundamentalmente en la familia y en las instituciones educativas y que posteriormente se desarrolla y se fortifica a través de nuestros vínculos laborales y afectivos a lo largo de nuestra vida adulta. Educar en comunicación efectiva es importante si hablamos del erotismo del buen trato, porque los humanos tenemos como necesidades básicas ser vistos, ser tocados, ser escuchados, y la función afectiva de la comunicación hace referencia a toda la gama de emociones, sentimientos y vivencias que generan y se desarrollan a través de la comunicación y que permiten la satisfacción imperiosa de esa necesidad que todos tenemos de compartir nuestras impresiones, nuestros sentimientos y de sentirnos comprendidos, aceptados, amados y deseados por aquellas personas que nos son afectivamente significativas. Por eso también me parecía importante introducir este concepto, que es una cosa que utilizamos habitualmente, pero que quizás nos falte más trabajar en el contexto teórico, en la formulación teórica. Erotizar este modelo, que es el que planteamos, un modelo que no sabemos exactamente cuál es. Tenemos pinceladas, sabemos palabras, sabemos conceptos, intuimos que tiene que ir por unos determinados caminos, pero creemos que es importante erotizar este modelo. Y erotizar este modelo implica desearlo, implica buscarlo, conseguirlo y reforzarlo con el bienestar, no con la ambivalencia y el sufrimiento. La pasión, el deseo, no es sufrir. La pasión y el deseo es gozar. Y eso es una de las cosas que es importante, yo creo, transmitir. ¿Cuáles serían estos retos? Como veis, y las personas que nos estarán oyendo, es decir, son preguntas, no hay conclusiones, no hay aseveraciones, es simplemente dejar abierto este abanico para retarnos. Y yo creo que es un reto como profesional muy interesante. Es fundamentalmente tomar conciencia del modelo erótico imperante que tenemos, de ese modelo, que es cómo mira ese modelo, qué nos proporciona ese modelo, qué nos transmite ese modelo. Y a partir de ahí, generar espacios reflexivos en torno a cómo nos relacionamos y cómo nos queremos relacionar. La importancia de la experiencia. He visto algún webinar donde Pedro Lacalle hablaba también de la importancia de la experiencia, y es verdad, tenemos mucha experiencia, pero a veces la compartimos poco. O la compartimos, pero nos falta hacer esos espacios más en profundidad, ¿no? De reflexión, de no tener que correr para tener un resultado, sino simplemente darnos tiempo para ser creativos también como personas, porque realmente es precisamente el darnos tiempo lo que nos hace ser creativos y los que nos hace poder compartir con los demás, ¿no? Y esa importancia de la experiencia y de experimentar el buen trato siendo conscientes de ello. Por lo mismo, comenzar a generar espacios alternativos, nuevas experiencias de buen trato y darnos cuenta, esto es una experiencia de buen trato. Ese acúmulo de experiencias de buen trato nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo a identificar cómo podría ser ese modelo de erotizar el buen trato y cómo podemos transmitir y cómo podemos ayudar
en esa educación de formar a personas bien tratadoras. Yo acabo un poco, no sé exactamente cómo he ido de tiempo, Espectacular. acabo un poco hablándoos de esto, si nos apuntamos al buen trato. Y a partir de ahí, pues pensar que estamos elaborando también materiales a nivel educativo. Aquí veréis que hay una web que es asignaturapendiente.com, que yo quería también presentarla a los académicos, porque es una plataforma en la que tú, Santiago, conoces también, porque has participado. Es una plataforma que es de contenidos, pero es más que de contenidos. La idea es que sea más que de contenidos, pero es un poco quizás de muchísimos contenidos supervisados todos por profesionales, por sexólogos, cosas que ya estaban publicadas y que hemos revisado y que hemos incorporado, que tienen que ver con la educación sexual integral y donde se están creando nuevos documentos, nuevos formatos, más vídeos como mucho más dinámicos y también contenidos nuevos, entre ellos, por ejemplo, estos contenidos de buen trato que estamos y que animo y animamos y me encantaría que los académicos que puedan escuchar este webinar o las personas que se puedan escuchar este webinar, si están interesadas en esto, en apuntarse al buen trato, en reflexionar, en participar en estos grupos de reflexión, en exponer experiencias de buen trato, pues estaríamos encantados de poder recibirlos. Y yo agradezco esta oportunidad a la academia para poder expresar y haber podido presentar este tema, que ya os digo, son ideas a veces desgabajadas, ¿no? Son ideas que simplemente lo que intentan es eso, movernos un poco y pensar, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos erotizar el buen trato? ¿Cómo puede un adolescente sentirse totalmente atraído sexualmente y encantarle pues a alguien por el que se siente bien tratada o bien tratado? Qué grande, Paqui, la verdad qué espectacular escucharte y todos estos conceptos que aportan tanto a nuestro modelo del erotismo del buen trato, que es algo necesariamente a difundir, a erotizar, pero a construir, ¿no? Y como vos decís, construir desde el bienestar, ¿no? Desde la reflexión y qué lugar importante tienen todos nosotros en lo personal, en nosotros como terapeutas sexuales, como terapeuta de pareja y como miembros de la academia también, ¿no? Cómo trabajar en educar en esto, ¿no? En lo que es la comunicación afectivo-efectiva, que me encantó el término, cuánto por hacer y qué linda reflexión que está promoviendo, porque realmente es espectacular el trabajo que se está haciendo desde Asignatura Pendiente. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Santiago. Yo de verdad que espero que, no sé, espero que mucha gente, pues, bueno, seguro que hemos hecho muchas cosas, muchas acciones bien tratadoras, ¿no? Pero a veces no somos conscientes. Pues es importante, igual que somos conscientes de los maltratos y cada vez somos más conscientes, ¿no? De los micro maltratos, incluso, pues Sí. que seamos conscientes también de esos comportamientos de buen trato. Perfecto. Qué impresionante. Paqui, realmente es mucho contenido, es un lujo escucharte esto, como saben todos, va a quedar colgado en la web de la academia, en las redes, lo vamos a difundir. Esto tiene mucho para ofrecer y agradecerte siempre, Paqui, la disposición, la presencia, todos los conceptos vertidos, todo el trabajo. Es un lujo realmente conocerte y que estés en la academia y que nos hayas brindado todo este conocimiento en el webinar de hoy. Gracias, Santiago, un placer, de verdad. Me encanta siempre estar aquí y verte y sigo mucho, bueno, me veo todos los webinars y los recomiendo. De hecho, en la universidad, en el máster que coordino, siempre están allí y siempre les digo que se conecten, que lo miren, porque realmente todo el material que se hace y te doy las gracias por todo lo que estás haciendo, todo el trabajo
que estás dedicando, todo el esfuerzo que estás dedicando y todas las horas de trabajo a que esto realmente sea, pues eso, lo que es, ¿no? Un referente y un placer y un gusto oír cada uno de los webinars que están dentro de la academia. Qué lindo, Paqui, realmente. Mirá que están llegando muchos mensajes de gente que le interesaría participar, está escribiendo Analía Vergara también, excelente el tema, pone el tema de Guate este año, ese relacionamiento positivo. Así que invitamos a todos y todas a poder entrar a la página de www.asignaturapendiente.com. Esa es la página, Paqui, para... Esa es la página que tenemos de básicamente de contenidos de educación sexual integral. Pero si quieren, me pueden escribir a mí perfectamente. Tengo por ahí, no lo he puesto aquí, pero en principio es sencillo, o me pueden por Instagram o por mail, franciscamolero@gmail.com y Perfecto. hablarme, pues eso si les interesa el tema del buen trato. De hecho, tenemos una asociación que se llama Asociación para el Buen Trato. Eh, Imagínate. Está poco activa porque realmente estamos en muchísimos frentes, pero está. Perfecto. Bien ahí. Bueno, nos vemos en la próxima, Paqui. Muchas gracias por todo. Gracias a todas y todos por participar y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Abrazo Hasta, grande. hasta luego.